Hola a todos. En esta video ayudantiva vamos a tratar de entender un poquito mejor cómo leer literatura científica desde revistas, en el fondo cómo leer papers y artículos científicos desde revistas. Entonces, ustedes probablemente ya han leído papers antes y la idea acá es como pero orientarlos un poco a cómo leer literatura de ciencias cognitivas en artículos, en journals, como para que puedan seguir investigando como cosas que les interesen. ¿Ya? Entonces, para hacer esto vamos a guiarnos con el paper del artículo de Shepard y Metzler que ustedes leyeron para el para la clase del... Entonces este paper se titula Mental Rotation of Three-Dimensional Objects, que quiere decir rotación mental de objetos tridimensionales, y está publicado en Science. Es del año 71 y los autores son Roger Shepard y Jacqueline Metzler. Ya, entonces, ya con eso tenemos información que es relevante, pero antes que nada hay algo que es anterior a leer efectivamente un artículo, que es que ustedes cuando se enfrentan a un artículo tienen que pensar cuál es su objetivo. Entonces, en este caso es como, ¿para qué lo están buscando? Como en este caso es bien obvio, es me lo dieron en un ramo, tengo que conocerlo y estar familiarizado con el contenido porque es materia de un ramo. Pero también en este caso tienen un segundo objetivo que es, estoy leyendo este paper para entender cómo tener una comprensión más acabada de qué es leer artículos. Gran parte de los papers que me ha tocado buscar, por ejemplo, en mi vida han sido para ver los métodos y comparar si los métodos que estamos ocupando son, qué alternativas hay, o para buscar, qué sé yo, un marco teórico importante, o para buscar un avance relevante. Entonces, lo primero es ver qué objetivo tenemos em, para leer lo que estamos leyendo. Y claro, lo más usual es que nosotros estemos buscando un artículo, buscando el artículo mismo con objetivo en mente, no que nos lleguen. Qué sé yo, para algún ramo ustedes van a tener que hacer, ya sea, no sé, un trabajo que están buscando bibliografía, ya, ¿qué de la bibliografía están buscando? Están buscando familiarizarse, entonces a lo mejor les va a les va a convenir mucho más leer un review, leer un metaanálisis, pero sobre todo que sea un buen review, primero leer algún artículo bien clásico, algo más general, en vez de como irse como al pelo de la cola de la investigación. Entonces, eso es lo primero, como por qué estamos leyendo lo que estamos leyendo. Y en este caso, ya. Entonces, ¿qué es la carta de presentación de un artículo? La carta de presentación de un artículo es su título, el resumen o abstract y las palabras clave. Entonces, por ejemplo, en el paper que estamos leyendo ahora de Shepard y Metzler, tenemos el título Mental Rotation of Three-Dimensional Objects. Acá ya tenemos un montón de información. Entonces, es de rotación mental de objetos tridimensionales. Cuando leemos un título nos debería dar información como de qué se trata esto. Pero lo principal es el abstract. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ir al... Yo estoy aquí con esto en el computador, ustedes deberían tenerlo a mano, así que podemos ir juntos. El abstract es un pequeño... El abstract o resumen nos va a dar información un poco más acabada, nos va a dar información sobre los resultados, sobre la pregunta, sobre los objetivos. En el fondo es como totalmente al hueso de qué es este paper. Es como el mejor resumen que les podría dar su compañero sobre los resultados de este paper. Entonces, esto es, ¿qué dicen los autores sobre su paper? Como, ¿de qué se trata esto que escribimos nosotros como autores? Ya, en el abstract de Shepard y Metzler tenemos the time required to recognize that two perspective drawings portray objects of the same three-dimensional shape is found to be, ya, entonces como el tiempo que se requiere para reconocer que dos imágenes son del mismo objeto tridimensional, se encontró que es 1, entonces estos son los resultados, a linearly increasing function of the angular difference in the portrayed orientation of the two objects, entonces como aumenta linealmente según cuántos grados de rotación haya, como cuánto esté rotado esto. Y 3, no shorter for differences corresponding simply to a rigid rotation of one of the two-dimensional drawings in its own picture plane than for differences corresponding to a rotation of the three-dimensional object in depth. Entonces, en el fondo, como da lo mismo, sí. Vamos a hacer un ejemplo. Si esta es la imagen y la rotamos así, como de un objeto 3D, como acá imaginemos que hubiera una foto de algo, da lo mismo si es eso, si es como una rotación en 2D de esta imagen, o si es como en 3D, como con profundidad, como información que no tenemos en la imagen 2D, daría lo mismo. Igual la estaríamos rotando mentalmente. Interesante, entonces ya sabemos un montón, ya sabemos los resultados, ya sabemos
qué hicieron en el fondo en este abstract. Como muchas veces leyendo el abstract uno sabe al tiro, y uno debería saber al tiro si este paper te va a servir o no para lo que lo estás buscando. Hay otras cosas que son importantes en el momento de leer un paper, que es, así como tenemos la carta de presentación de el título y el abstract, también tenemos información que es muy relevante en la primera página, así como nuestro primer acercamiento a un paper. Uno es en qué revista está publicado y en qué año. La revista nos va a decir mucho sobre como qué proceso tuvo que pasar esta persona para que le aceptaran este escrito como algo que ameritaba ser publicado y difundido en las comunidades científicas. Entonces, hay revistas, por ejemplo, que están indexadas. Que estén indexadas implica en general mayor prestigio, quiere decir que están en como unas listas ya como medias precertificadas. Perfecto. Otro tema importante, Science sí está indexada, está súper indexada. También es importante ver, por ejemplo, que sean revistas revisadas por pares, que quiere decir que una vez que uno manda un artículo, como te lo pueden rebotar por secretaría, así como, claro, si yo voy y escribo al journal de ponis y caballos, por ejemplo, que sería un journal indexado muy bueno de ponis y caballos, Mula, no sé si existe, de más, y escribo un libro, un texto, un artículo sobre monos, me van a decir, no, esto la secretaría lo va a rebotar el tiro, como esto no es nuestra línea editorial, ya no nos importa, pero ya, yo voy y escribo un paper sobre ponis y caballos que está como, ok, entonces, qué sé yo, si trenzar a los ponis hace que se les caiga más el pelo, algo totalmente inventado, pero ahora me entra la duda. Y voy, mando este paper de ponis que si se les trenza el cabello se les caerá más el pelo. Y lo que va a pasar es que gente experta en ponis va a leerlo, y gente experta en pelo de ponis va a leerlo, y gente que son como la revisión de pares, que estos pares serían como investigadores de ponis, o en el caso de Science serían científicos cognitivos, van a leer esto y van a decir, mira, este paper, como usaste, qué sé yo, solamente ponis de tipo pelo súper resistente, entonces quizás sería contrario, no, y usaste la técnica de trenzado, que una técnica de trenzado que no es la técnica estándar para ponis, qué sé yo, como, y te van a criticar metodología, te van a criticar interpretaciones, te van a criticar absolutamente todo lo que se te puede ocurrir, como te van a hacer una revisión en el fondo, van a revisar, y eso se llaman revisores, te van a revisar tu paper y te van a como hacer correcciones de que creen que debería cambiar. Entonces, o te lo van a aceptar y van a decir, este paper está buenísimo, lo único que tenéis que agregar es un punto y coma en esta frase, pero en el fondo, eh, ahí eso te asegura, o te da un nivel mayor de seguridad, que lo que sea que estás leyendo, la gente de la misma comunidad interesada en ese tema en particular, lo está aprobando y lo está revisando como alguien que sabe, ¿cachai? Entonces, claro, como si nosotros, estudiantes de psicología, fuéramos los revisores de un journal de física de partículas, estaríamos ahí, está bonito, qué lindos tus gráficos, amigo, y no sería la idea, pero en cambio si nosotros leemos algo en lo que somos expertos, en los que tenemos formación, y claro, los revisores de las revistas suelen ser gente como como que sabe mucho en el tema, que publica en el tema, y van, lo aprueban perfecto, y eso le da un nivel de validez a la revista. También está el factor de impacto, que es cuánta gente lee estas revistas, que en general como mayor factor de impacto es que más gente la lee y claramente no es como la TV y novelas, que no es como la TV y novelas que tengan como difusión como porque son divertidas, sino en general como las revistas que tienen como más prestigio, más trayectoria de como publicar cosas que sean como pro, van a en general tener mayor nivel de impacto. Y eso ya es como, es menos fuerte que el tema de revisión de pares, porque claro, como si ya fuéramos expertos en ponis y estuviéramos publicando en Caballo y Pony Quarterly, a lo mejor no hay tanta gente interesada en caballos y ponis, entonces por eso no tiene tanto factor de impacto. Pero claro, es importante, el año les decía. Entonces ya, vemos acá cuándo se publicó el de Shepard y Metzler. Ya, vemos que está publicado el 71. El 71, pues hace un montón de tiempo. Entonces, también eso nos sirve para contextualizar lo que estemos leyendo. Entonces, claro, los métodos estadísticos que ocupan son súper charcha, como la cantidad de personas a los que les aplicaron esto fueron súper poquititas. Como, sí, este paper es setentero y quizás sería interesante buscar alguna claro, los métodos también, como ir tirando unas palancas, como el tiempo de reacción es súper alto. Entonces quizás sería interesante buscar, qué sé yo, algún review más actual que tratar esto mismo para ver si se mantiene. Claro, Shepard y Mesler efectivamente se mantiene. Efectivamente, como la ciencia se va actualizando constantemente y es importante ir viendo
que la investigación que estén leyendo esté actualizada o como si están buscando algo actualizado, que como, claro, aquí es como un paper súper clásico y es como así, un paper que están leyendo por lo clásico que es, entonces no es tan relevante que sea tan antiguo, pero están buscando algo para, que sea una bibliografía, para como decir como sí, estoy muy al tanto de lo que pasa en este tema, no es muy útil leer algo como muy antiguo. A menos que estén leyéndolo porque es muy antiguo y quieren saber cómo en ese tiempo, bla, pero ese es otro tema. Ya. Después viene la introducción. En la introducción eh, se va a presentar a veces un marco teórico, una base de donde nace la pregunta que se está tratando. Entonces vamos a Shepard y Messler. Entonces Shepard y Messler parten como las personas en general pueden determinar que em, dos imágenes en 2D son el mismo objeto 3D, aunque esté de formas muy distintas. Entonces es como una pregunta medio evocativa, eso es típico. A veces pondrían como, qué sé yo, algún resultado previo. En una introducción te van a presentar como qué es necesario para contextualizar lo que vamos a leer ahora. Entonces a veces hay papers que están escritos, por ejemplo, para tratar de apoyar o desmentir o poner evidencia a favor o en contra de alguna disputa teórica. En este caso, por ejemplo, Shepard y Messler están dando evidencia súper fuerte a favor de una teoría de la mente que incluye el procesamiento de imágenes mentales, que es algo que es bien controvertido en todo esto, en las ciencias cognitivas en ese momento. Chin, 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 chin. Después, o sea, en la introducción te van a dar todo ese marco. En este caso no lo están haciendo porque, si se dan cuenta, es un paper bien cortito, pero van así directo, 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 directo al callo de, como por ejemplo, de dónde nace esta pregunta. Como, está como generando un poco como el sustento de por qué esta pregunta es importante, por qué es relevante, de dónde viene, lo contextualizáis. Y más adelante vas a tener ya los objetivos de la investigación, eh, la hipótesis de la investigación, eh, entonces va a ser como una aproximación de por qué esto es importante, cuál es el problema, por qué puede ser un aporte, qué conflictos teóricos hay actualmente, bla, y por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer ahora. Después vendría eh, una introducción a como lo que vamos a hacer, lo que se va a hacer puntualmente en el trabajo actual. Y después te van a contar normalmente los materiales y los métodos. Entonces, qué sé yo, quiénes fueron los... Y ahí como en un artículo más largo estaría dividido en subsecciones, pero en este es como una gran subsección, una sección gigante. Entonces, en este paper, en la página 702, donde empieza In the Experiment, nos empiezan a describir qué es lo que hicieron. Entonces, como ya la firme, ¿qué hicimos? En un paper más largo, a lo mejor van a dividirlo en qué sé yo, participantes, cómo se reclutaron los participantes. Y dependiendo que sea relevante, van a ir describiendo. Entonces, por ejemplo, métodos como cuál fue el experimento de por sí, si se aplicaba, qué sé yo, una intervención, cuál fue, a quién, cómo, y ahí te tenía que explicar totalmente como la aplicación, en el fondo, como el quehacer de este experimento. Entonces acá tenemos que nos explican que, qué sé yo, había 8 adultos, que se les presentaron 1600 personas, 1600 pares de dibujos, te describen cómo eran los dibujos, te describen un montón de cosas. Entonces, la metodología, uno puede empezar a hacer críticas metodológicas. Entonces, por ejemplo, en Shepard y Messler podemos ir al tiro a, claro, fueron, qué sé yo, 8 adultos que vieron esto. Entonces, como, no sé si 8 adultos están, que si podemos decir que la visión no necesariamente es extrapolable, a lo mejor eran 8 adultos que efectivamente tenían una tendencia más visual, como tendríamos que ver cómo los seleccionaron, a lo mejor si eran los estudiantes de doctorado de Shepard y Messler, medio mula que sean ellos, como ahí hay harto para criticar, por ejemplo. Y ahí uno puede ir viendo que si es la metodología, oye, no, a lo mejor no están midiendo lo que creen que están midiendo porque la metodología está fallada, a lo mejor hay variables que se pueden confundir, hay como errores de muestreo, como al leer los métodos uno puede ir como a como las bambalinas del experimento, decir como, no, como entiendo los datos que tienen, pero cómo los obtuvieron no necesariamente hace que las conclusiones que puedan tener sean válidas. Ya, después viene los resultados, que en el fondo dicen
que obtuvimos. En este caso, en el Shepard y Messler, tenemos los gráficos que nos presentan. Son preciosos estos gráficos, como la gracia también es que los resultados que le estamos mostrando acá son súper simples, pero también los métodos te deberían decir el análisis estadístico que aplicaron, los resultados te deberían dar los valores de todas las pruebas que se hayan hecho, como si son diferencias significativas o no. Entonces ahí en los resultados podemos efectivamente también discutir con los datos que nos presentan y también obviamente podemos ya ver los resultados como ya hay que encontrar. Entonces si Shepard y Messler hubieran hecho este mismo experimento, pero el resultado hubiera sido como la gente va para todos lados y no los ángulos dan lo mismo, claro, no hubiera sido el paper que es ahora porque no hubiera dado información hacia que apoyara la teoría de las imágenes como una forma de representación mental importante. Después, normalmente se da una discusión, un apartado de discusión y conclusión. Acá no está dividido por apartados, pero en muchos papers que ustedes probablemente han leído debe estar así. En la discusión y conclusión, la discusión se habla mucho como ya, ¿por qué obtuvimos estos resultados? ¿Qué es lo que efectivamente dice esto sobre como lo que planteamos en la introducción, de como los problemas que hay al respecto? Es típico, por ejemplo, claro, en este es como el experimento soñado, así como todo salió súper bien, los datos son pero perfectos, entonces sí, nos fue bacán, pero posibles limitaciones se mencionarían en la discusión. Si no todos los datos salieron así, tal cual como nos esperaba, uno podría dar una hipótesis de por qué pasó esto. Como tendríamos que en la discusión hablar de limitaciones, como por qué esto apoya o no apoya. Como en el fondo es como uno le dan los datos y después en la discusión interpretáis los datos. El autor interpreta los datos. Y uno también puede estar de acuerdo o no con esa interpretación viendo los datos. Entonces a veces uno ve los datos y dice, ya, perfecto, y la discusión es como, esto prueba claramente que las personas con depresión lo pasan muy bien. No, como no lo está interpretando como me parece, claro que tenéis estos datos, pero lo está interpretando como que fueran una variable que no es, y ahí uno también puede criticar los papers y leerlos más críticamente. Y las conclusiones también van a eso, van a como, bueno, ya como... Entonces, finalmente, pasa esto. Ya. Eso como a grosso modo. Algo importante a tener en cuenta, a medida que como a lo largo, mientras vayan leyendo el paper, que en este caso no está nada, justo no nos tocó un paper que tuviera buenas referencias, importante ir viendo también en qué se está sustentando este paper cuando hace afirmaciones. Entonces, si por ejemplo uno hace una afirmación, uno dice, véase el paper de fulanito y sultanito 2012, va y veis ya, ¿cuál es el paper de fulanito y sultanito 2012? Y si el paper de fulanito y sultanito 2012, qué sé yo, fue una investigación muy nada, como una cuestión muy chica, y claro, es una información súper grande como general, a lo mejor no está suficientemente sustentado. En cambio, sí, claro, véase fulanito y sultanito 2012 y Pérez y Soto 2013 y Díaz y Pinto 2000, y claro, y son como, oh no, fueron unas investigaciones brígidas, súper grandes, y gente muy distinta, ya como que esto está medio consensuado. Claro, sí, igual se apoya que puede decir algo así de general, como, qué sé yo, ya, volviendo a los callos y ponis, como, digo, los ponis suelen ser trenzados para todas sus competencias. Y como, claro, te dicen como una competencia nomás que los trenzaron, quizá una referencia media mula, pero te citan así como análisis de las últimas 200 competencias de ponis internacionales y todos los trenzaban, ya no, igual te creo como que ya voy a hacer esa afirmación. Y también vayan viendo como si se citan a sí mismos los autores, igual hay que tener ojos, si citan gente con la que trabajaron, con son los mismos grupos, eso te habla como quizás como le da menos, como te habla de que es un grupo de gente y no cosas que se van replicando en por distintos grupos. Ya, entonces, en el fondo, la idea como general de qué tienen que sacar ustedes cuando se aproximen un paper de acá al fin de los tiempos es no solamente poder obtener la información y saber qué información van a tener en cada uno de los apartados, sino que también que puedan saber a qué información tienen que estar atentos para poder leer el paper como la literatura científica de forma más crítica. Entonces, por ejemplo, en este paper de Shepard y Metzler, claro, al final uno no puede estar como, pero no, eso es malo, porque la idea tampoco es estar en esa, pero sí saber como ya, ¿por qué esto podría tener limitaciones? ¿O qué preguntas me abre las limitaciones de este paper?
Claro, qué pregunta me queda de algún dato que no lo explicaron también, qué sé yo, si se fijan como los datos como de cuando hay mayor rotación tiene más varianza. ¿Por qué será eso? ¿Se replicará eso en otros casos? Quizás eso sería una investigación interesante. Perfecto, la haré y ayudaremos a profundizar más en el conocimiento sobre la rotación de imágenes mentales. Em, pero eso, esa es la idea un poco para cuando lean papers, sobre todo para este ramo en las próximas unidades. Que estén muy bien, chao.